Bueno, en este viernes, como siempre, es un placer contar con la presencia de Lorenzo Meyer, que no necesita presentación, porque todos sabemos la gran calidad intelectual y humana personal de Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Buen año para todos. Así es. ¿Cómo arranca el año? ¿Cómo ves hacia adelante este año electoral y político, Lorenzo? Si te dijera que lo veo normal, podría Ujú. parecer un poco raro, pero sí, lo veo normal. Ya era esperado em, digamos, el encontronazo en diferentes niveles entre el gobierno saliente de AMLO y la oposición con Morena ya entrando en lo que todavía no debía de entrar ningún partido, que es la campaña, pero estamos en campaña desde hace ya buen rato, eh, y los problemas internos, no veo ninguno asombroso, los veo normales, pero sí son interesantes. ¿Te preocupa alguna parte del entramado institucional rumbo a las elecciones, es decir, la recomposición de poder en el Tribunal Electoral Federal, los conflictos internos en el Instituto Nacional Electoral? ¿Piensas que el entramado institucional va a soportar sin mayor digo, con los problemas naturales de una contienda fuerte, fragorosa, pero finalmente el entramado institucional mexicano soportará lo que viene? Yo creo que sí. Son arreglos de burocracias, las dos son burocracias, los dos tribunales. Eh, el conflicto interno no creo que afecte todo el complejo, demasiadas personas eh, metidas en este aparatote que es el INE, pero ya tiene vida propia. En realidad ya no responde a nadie en particular. Sí, desde luego que su presidenta tiene una influencia y los consejeros, pero ya quedó para bien y para mal, institucionalizado el monstruo y es difícil que cree un problema de gran magnitud, que los encargados de determinados departamentos en el INE no son los que hubiera deseado la presidenta, pero tiene ahí a los provisionales que ya son burócratas de carrera, eh, ya saben qué hacer, y no les conviene de ninguna manera crear eh, problemas adicionales. Ya están en problemas de Ujú. largo plazo porque siguen sin tener la suficiente legitimidad, la gente los ve como demasiado costosos, demasiado complicados, que se meten hasta en cosas como el muñequito es el AMLito, Ujú. que si es realmente AMLO, casi como si fuera vudú aquello. Sí. Tiene vida ese AMLito, Ajá. además del AMLO real. En fin, eh, son estructuras que ya funcionan no solas, pero casi solas. Problemas internos que no deberían de tener, pero tampoco son catastróficos. Les conviene por sus propios intereses no crear demasiadas olas. Ya tienen suficiente, digamos, pues no sé si desprestigio o ya han creado suficientes dudas entre el público como para que se pongan la horca en el cuello y se descuelguen por sí mismos. Ujú. Ahora, cómo ves en los partidos, yo te diría, los opositores a la llamada 4T, y luego podemos pasar a ver a Morena y sus aliados, pero hay quienes consideran que hay una especie de
retroceso interno en los partidos que se van descomponiendo, que no tienen los liderazgos adecuados. Uno de los momentos más ruidosos de la actualidad es el relacionado con ese llamado pacto mafioso en Coahuila, donde se develó por parte del propio presidente del Comité Nacional del PAN una lista de acuerdos que implicaban notarías, cargos, secretarías, confirmación, ratificación de un magistrado, en fin. El Partido Acción Nacional pareciera ir en un abierto retroceso y hay quienes ya estiman que Movimiento Ciudadano podría quedar en segundo lugar y el Sí. PAN y sus aliados pasar al tercero. ¿Qué opinas, Lorenzo? Bueno, no tener el poder, habiéndolo tenido, aunque fuera nada más 2 sexenios en el caso del PAN y un tiempo eterno en el caso del PRI, no tener ese poder es ya un factor que descompone, es inevitable que se descompongan. Así como el ganar es la mejor receta para mantener unido al partido en el poder, aunque internamente se estén dando de patadas, el perder y el perder abiertamente es la mejor receta para que salgan los problemas internos y una cierta desesperanza. Claro que tienen todavía muchos puestos que pueden ganar y muchos ingresos como partido, no se les ha quitado el montón de dinero que nos cuestan, pero desalienta. Entonces, lo que tú ves como un retroceso, pues es lo natural cuando se pierde el poder que se tuvo. Quizá si nunca hubieran estado en el poder, pongamos al PAN de Gómez Morín y de los años posteriores, ¿no? De los años 40, 50, de ese que iba a soportar bregas de eternidades, como dijo Sí. Castillo Peraza, y estaban dispuestos un poquito al martirio, ¿no? En cierto sentido, el martirio era bueno, porque los purificaba, no los contaminaba con esa cosa horrible de ejercer el poder y de tener que administrar dineros y verse sometidos a las presiones de los poderes reales, sino que flotaban en una especie de esfera de los buenos, los bienaventurados, que nunca tendrán poder, pero nunca caerán en pecado. Ahora es muy distinto. Ahora vienen de haberlo disfrutado y vaya que lo disfrutaron, de haber, desde mi óptica, puede ser que otros tengan una visión diferente, pero de haberse corrompido, ¿cómo el ambiente así lo, resistir el ambiente de corrupción creado por el PRI y por el ejercicio de un siglo de poder autoritario, pues no pudo el PAN aguantárselo y se perdió la pureza, que la política, pues sí, no es asunto de ángeles y estaba yo leyendo en estos días, no, por otras razones, a Maquiavelo y queda claro, si tú te metes a la política real, a la política del poder, sales raspado en el mejor de los casos o de plano te cambia la personalidad y te contaminas hasta el tuétano. Entonces, el PAN ya se contaminó y ya perdió una buena parte del poder. Claro que están enojados y no con los espíritus muy altos. Del PRI que pues parecería ya condenado a la hoguera electoral, parecería que no rescatarían sus cenizas, y sin embargo ahí sigue Alito Moreno haciendo pillerías, chamaqueando a unos, a otros, engañando, brincando, mantiene el poder, está en la lista, en lugar preferente en la lista de senadores, y pareciera. ¿Qué opinas de ese momento del PRI? ¿Acabará convirtiéndose en un partido bisagra como lo han sido el Verde, el PT, es decir, una fuerza menor acomodable a los nuevos poderes? Yo creo que sí, pero mira,
Hay una parte de un sociólogo muy clásico, muy bueno, francés, Émile Durkheim, que viendo la evolución de las instituciones de su propio continente, de su país y de su continente en el siglo XVIII, el siglo XIX, eh, llega a algo, una conclusión, entre otras muchas, es buenísimo sus análisis muy científicos, eh, pero llega a una conclusión muy de sentido común. Dice, las instituciones, examinando al viejo régimen, en Ujú. Francia, son, pueden ser vistas desde fuera, percibidas desde fuera, como funcionando, como en sus mejores momentos, pero si te acercas y las tocas, ya son cascarones vacíos, ya no hay nada dentro, ya no hay la energía, la capacidad de influir, la capacidad de ejercer poder, pero desde lejos parecen que todavía están muy vivos, sí, son como un huevito que pudo haber sido fresco o tiene ya años, está podrido por dentro y ya no tiene nada. Ujú. Creo que esta es una de las formas de examinar al PRI. Se está volviendo un cascarón vacío, pero todavía tiene allí su aparatote, tiene sus dineros y hace declaraciones a la prensa, tiene diputados, cada vez menos, pero tiene diputados, eh, tiene algunos gobernadores, cada vez menos, pero tiene algunos, y el discurso de Alito, pues es el discurso de alguien. Alito no creo que sea autoengaña, de saber exactamente dónde está, pero Ujú. tiene que jugar el papel de alguien que dije, esta es una mala racha, ya volveremos. Eh, en sus eh, pequeñas intervenciones en radio, esas que patrocina el INE, supongo, para todos los partidos. Ujú. Entonces, Alito se pregunta, hicimos un sistema educativo, pero no por el partido, fue por ti. Hicimos un sistema fantástico de salud, pero no por el partido, fue por ti. Bueno, es un discurso que uno lo oye con cierta, pues sí, con cierta sorna, porque es ver a alguien que está, que se cayó y se dio un golpazo, pero dices que así bajo yo las escaleras. Claro. Entonces, así está bajando las escaleras el PRI. Pues Lorenzo, en el terreno de Movimiento Ciudadano, que tiene ya su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, te pediría que nos dieras tu reflexión acerca de qué tanto está cambiando la perspectiva electoral en las nuevas generaciones, optando por ese tipo de estrategias de mercadotecnia política, el fosfo, los tenis, la frivolidad, la indefinición ideológica y el ofrecimiento de la liviandad como oferta política. Sí, eso es serio, ¿eh? No creo que seamos los únicos que Mm. tengan ese problema, pero lo tenemos de una manera muy evidente en el caso del Movimiento Ciudadano. Ese no es un cascarón vacío, no tiene cascarón, no sé qué sea. Es un vacío sin cascarón. Sí, exactamente. No tiene, no tiene cascarón que perder, pero eh, logró lo que no podía lograr el PRI o el PAN, que son ya muy viejos. Logró crear una imagen de nuevo, de juventud, divino tesoro, que no te vas, sino que te quedas aquí, se la quitamos a los otros partidos, pero ahora está en el movimiento ciudadano. Y entonces los tenis son importantes.
El Ujú, color es importante. La ujú, vida sí es, podrían poner el baile ese de, el vals de, creo que es del siglo XIX, ¿no? La vida en rosa o del ujú. siglo XX. La vida en rosa, si tú te vienes con nosotros y aceptas nuestra filosofía, eh, todo se ve bien. Que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano haya sido efímero y que lo hayan puesto por otro, da lo mismo. Eh, Sí. el punto es un espíritu de festejo y, como dices, de frivolidad. Ujú. Probablemente para muchos jóvenes que la política no es algo que les atraiga, no es algo que les apasione, eh, nunca les ha apasionado a las mayorías la política y menos a las mayorías jóvenes. Ahora, cuando hay jóvenes con pasión y metidos a la política, pueden ser verdaderamente unos dinamos y llevar toda su energía a las posibilidades de cambio, de transformación, etcétera. Pero cuando eh, tú encuentras un nicho de, sobre todo supongo yo, de clase media, eh, porque no creo que a las clases populares les interese mucho el fosfo, Ujú, pero a los que pueden comprar tenis y comprarlos de ese color, eh, ujú. pues sí se distinguen y es, hay una manera de disfrutar la vida. Sí, Disfrutar así el es. poder político, no la responsabilidad, porque es disfrutar el poder político con muy poca responsabilidad. Sí, tienen la gobernatura de Nuevo León y el gobierno local de Monterrey. Yo todavía me pregunto, ahí te pondría yo la pregunta a ti, Julio, ¿cómo teniendo una élite tan eficaz para los negocios, tan dura en los negocios, tan Ujú. realista en los negocios, tan capaz de aprovechar toda oportunidad que se les presenta, como esa élite regia que vive allí en Garza García y que algunos de ellos, por azares de la vida, he entrado una o dos veces a unas de esas casas fantásticas. Sí. Realmente se siente allí el poder. ¿Cómo es que tienen esa clase política en el poder? Porque si así hubieran dirigido sus negocios, estarían perdidos. Eh, no habrían llegado a ser lo que son. Si en los negocios fueron verdaderos tiburones, son, pero en política, mira nada más que calidad de gobierno estatal y de su ciudad capital. No entiendo Sí. por qué ese contraste. Y el anterior sexenio del Bronco. Bueno, sí, sí, es Sí, cierto. sí, sí. Hay que verlo con 2 sexenios. ¿Qué les ha pasado que Ujú. ha disminuido tanto su calidad de política local? A lo mejor porque sienten que en la política nacional es donde se hacen las cosas. Y en la Ujú, local, pues nada más con que el crimen organizado no llegue a Garza García y con que haya agua, ujú, y ya lo lograron. Yo no ujú. sé si lo logró el actual gobernador o fue una decisión de Andrés Manuel de eh, eh, responder a ciertas demandas y que es una demanda muy seria, la demanda del agua eh, Claro. en Nuevo León. Y entonces el gobierno federal el que se mete ahí y ellos saben cómo manejarse en el gobierno federal, pero el gobierno local es realmente de risa, eh, Sí, de opereta. No sí, sí, sé sí. por qué lo toleran. ¿O será que los buenos en Nuevo León no se meten en política por estar en los negocios? Claro, y porque finalmente, digo, también es mi opinión, finalmente este tipo de personajes de opereta bufa, el Bronco, la pareja Fosfo-Fosfo, pues son eficaces para los intereses de quienes realmente tienen el control económico y el control
de las estructuras de poder por allá. Pero bueno, pues ciertamente es muy peculiar lo que pasa ahí. Lorenzo, A ver, sí, perdón. pero ¿no sería más eficaz alguien más serio? Debería ser, ¿Querían algo con poner eficacia y seriedad en el gobierno local? sí, Tú sí, dices, sí. a lo mejor porque les es funcional, pero ¿no les sería más funcional algo con un poquito más de calidad? Sí, es toda un caso el de Nuevo León, Monterrey. Lorenzo, y en el terreno de Morena, ¿cómo vas viendo la integración, sobre todo, de candidaturas en las cuales hay protestas en algunos lugares, casos muy sonados como la incorporación del expanista muy reciente Rommel Pacheco en Yucatán, ahora alianza en Baja California con el partido Encuentro Social, allá jefaturado por Jorge Hank Ron, en Puebla con José Chedraui, que fue del grupo peñista, en fin, muchas candidaturas o propuestas de candidaturas que Pues preocupan a algunos sectores de Morena. ¿Qué tanto se desdibuja lo interno o qué tanto es necesaria esa apertura a frentes amplios? yo creo, Alguien habla de la hegemonía, sí. yo diría que las dos cosas. Sí desdibuja, pero como todo indica que Morena va a tener la responsabilidad de seguir ejerciendo el poder, eh, entonces tiene que, eh, en fin, consecuentar la diversidad política que realmente existe en México, porque los Chedraui pues existen Uh -huh. y tienen poder local y nacional, entonces eh, hacerlos a un lado, si ellos quieren incorporarse y hacerlos a un lado, es decir, son grandes negocios, son por naturaleza de derecha. Morena es un movimiento de origen popular de izquierda. Eh, ¿Cómo es que se están mezclando? Bueno, pues porque le conviene a las dirigencias. Y en algunos casos, como el de Yucatán, como el del clavadista Rommel Cornejo, bueno, Pacheco. ya saben que va a perder. Uh Entonces -huh. le dan ese lugar a Rommel para que pierda. Eh, no encuentro otra razón. Eh, ya Yucatán lo dan por perdido. Uh Es un problema histórico. ¿Por qué el PAN tiene tal arraigo en Yucatán? El, el estado de Carrillo Puerto, de quien estamos ahora, a quien se le dedicó, y yo creo que con plena justicia, este año, como el de Carrillo Puerto, eh, tiene, por ejemplo, el panismo tanto arraigo, en parte porque no ha gobernado mal el PAN allí. -huh. Eh, si uno pregunta así un tanto al azar, pues, por ejemplo, el tema de la policía yucateca y en particular la de Mérida, pues parece ser eficiente. Parece que en ese sitio hay cierta seguridad, tanta que gentes de otros estados aledaños se han mudado a Yucatán porque consideran que ahí sí funciona la seguridad. O sea que el PAN opera de manera eficaz. Entonces, Rommel, ningún candidato de Morena ganaría. Uh -huh. Entonces, Bien. bueno, pues lo dejamos, pero sí, eh, sí se siente mal para alguien que tiene una visión de la izquierda como, pues sí, un tipo de política en donde los valores pesan y sobre todo que ha tenido gentes que han pasado una buena parte de su vida luchando contra el sistema autoritario que finalmente se está yendo y que pasaron en las duras mucho tiempo, ahora que están las maduras, les abren espacios a otros.
claro. Pero bueno, a lo mejor sí, en la lógica de las dirigencias es necesaria esa mezcla de café con leche, porque Vaya, el café duro y fuerte, pues puede ser que existe. no lo tomen algunos. En cambio, si se los disuelves con un poquito de leche y azúcar, puede pasar. Y el aceptar priistas, lo raro es aceptar panistas, ¿no? Pero solamente a los panistas bien arrepentidos pueden ser aceptables. En Pero el reino de los cielos. en ese reino. Pero priistas, los priistas no tienen ideología, nunca han tenido ideología, Ujú, nunca. ujú. Ellos van por donde van las aguas del poder. Entonces, aceptar a algunos que exgobernadores como embajadores y darles lugar irrita dentro de Morena. Claro que irrita, pero no Ujú, al punto del rompimiento, porque ujú. después de todo, la sensación de que van a ganar es el mejor pegamento para que no se ve ahí dentro de Morena las Ujú, cosas que se ven en el PAN y en el PRI. claro. Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y cerraría este análisis de inicio de año preguntándote, pues, tres temas que son complicados y de largo análisis, pero eh, empresarios, militares y clero, ¿cuál es el comportamiento y la expectativa en este año electoral según tu punto de vista, Lorenzo? Bueno, los empresarios ya aprendieron, sobre todo me parece, a lo mejor estoy equivocado, durante el gobierno de Echeverría, por ejemplo, que un choque con la presidencia, por muy empresarios que sean, no les conviene. Que si hay que chocar con Morena, mejor hacerlo a través de la prensa, a través de los medios, tener un montón de medios que están todos los días dedicados al ataque contra Morena, pero los empresarios, salvo Salinas Pliego, porque es una excepción, los otros están muy calladitos, como que tienen su grupo de ataque, Ujú, eh, sí, lo manejan al lado, están ahí en los medios, pero ellos personalmente no hacen un frente antimorena. Creo yo que la decisión de Andrés Manuel de cancelar el aeropuerto en el lago de Texcoco ujú. eh, fue más allá de una decisión sobre costos y que iba a la ecología a, a perjudicarse o que iban a hacer un gran negocio eh, inmobiliario ahí, fue también una muestra de que hay una cierta diferencia entre poder político y poder económico, cosa que no se estaba dando en el pasado inmediato, donde cada vez más el poder económico se imponía sobre el poder político. Ujú. Me parece que con Peña Nieto fue ese el caso. Sí. Entonces, ahorita estamos en un momento en que espero, deseo, pero no estoy muy seguro de que pueda seguirse manteniendo esta diferencia entre clase política y clase eh, empresarial. Eh, Bien. en la teoría marxista clásica, el gobierno es el comité ejecutivo de la burguesía. Ujú. Tú ves la situación ya real aquí, son dos mundos que tienen que convivir, pero en donde el poder político toma, como en lo de Texcoco, la decisión última y se impone. Ujú. Eh, Me parece que está bien. Ojalá sigamos así. Lo del clero, el clero, es que hay que ver la cosa con gran distancia.
en el principio, Ujú. eh, Era pongamos el verbo. que el principio es cuando llega Europa para acá, eh, pues no hay ninguna distinción y hay obispos que son virreyes, eh, están ahí sí que todo mezclado. Eh, Ujú. el Estado laico fue un milagro, un milagro. La guerra que llevó interna, que llevó al Estado laico, fue durísima, no la hemos apreciado suficiente. Los miles de muertos, la destrucción, la brutalidad de esa guerra, y el Estado laico emergió, pero no emergió eh, enteramente victorioso. El clero estaba, de todas maneras, seguía ahí y poco a poco ganó terreno en el porfiriato, luego volvió a enfrentarse con el gobierno, vino la guerra cristera, eh, pero otra vez ahí sigue. Es una organización que aguanta, Ujú. aguanta las duras para llegar a las maduras. Ahora sí, sí tiene una influencia, pero ya en general, en el mundo, o al menos en el mundo de origen católico, ya no tiene la fuerza que Sí. tenía. Y económicamente, que era su fuerza, era una de sus grandes fuerzas en la colonia y en el siglo XIX, pues ya Ujú. no ha vuelto a renacer esa, aunque los legionarios de Cristo tienen mucho dinero, etcétera. Ahí están, pero no se ponen, de vez en vez en las reuniones sacan críticas al gobierno, pero no se le ponen al brinco Claro. al gobierno. Y los militares que a ti te preocupa tanto. Sí, Y que a mí me preocupa menos, ya lo hemos discutido. sí. El ejército mexicano es un ejército sui generis, no solo por lo que dice Andrés Manuel de que es un ejército que nace de la destrucción de otro ejército, de la destrucción del ejército porfirista, que a su vez es una amalgama de lo que pasó en el siglo XIX, en donde sí era muy importante. Pero el único ensayo de régimen militar, pero militar en serio, no es Santana, es Victoriano Huerta. Eh, y no tuvo éxito. Se vino abajo, pero rapidísimo. Yo pongo a la batalla de Zacatecas como un momento crucial, como un ejército popular destruye a una fuerza profesional, bien atrincherada, bien municionada, y lo que se esperaba una larga batalla se resuelve en unas cuantas horas y ¡pum! Vale, se acaba. Y de ahí para el ejército federal se va al caño. El nuevo ejército no tiene como el chileno, por ejemplo, o el argentino, a las familias de abolengo como eh, eh, componentes del Sí, ejército, de la armada, que es todavía sí. más claro en el caso chileno. Aquí sí no son la clase popular la oficialidad, los cadetes que recluta el colegio militar, sí son clase media, muy media, con Ujú. algunas excepciones, pero tampoco son la clase más amolada. La tropa, pues que sí. Entonces son clase media eh, que tiene una característica que como ejército nunca se va a enfrentar a otro ejército. Y eso es Claro. rarísimo. Eh, entonces saben que su papel es interno y de repente lograron algo por default, porque no existe un servicio civil en México. Ujú. Como el gobierno, hay que preguntarle al PRI, los puestos se dieron en función de
las necesidades políticas, los compadrazgos, claro. los sindicatos, etcétera, y Ujú. eso no entra en el ejército mexicano. No hay Claro. sindicatos en el ejército mexicano. No, no, si no, imagínate. Y, Bien, y son profesionales disciplinados y tienen un montón de escuelas, entre claro, otras la de los ingenieros. Y claro, resulta que están supliendo un vacío que crearon en el antiguo régimen al no tener un servicio civil de carrera digno de tal nombre. Lo único que podía ser el servicio civil de carrera son los militares. ujú. Parece una contradicción, pero así es. Pues bueno, Lorenzo, pues veamos cómo camina este 2024. Ya tendremos oportunidad de volver a platicar y como siempre te agradezco esta posibilidad de analizar, de platicar, de comentar sobre estos temas. Lorenzo, a reserva de lo que desees agregar. No, pues que vaya bien esa mesa del más allá. Sí, ya viene la mesa del más allá. Gracias, Lorenzo. Ahí vamos y hoy estamos en la mesa con Lorenzo Meyer, la mesa del más acá. Muy bien, Lorenzo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.